Muy bien, muy buenas noches. Que Dios les bendiga. Es una alegría poder estar junto a ustedes una vez más en este tiempo de reflexión, en este tiempo de escudriñar las escrituras, de poder aprender de ellas y poder eh, recoger todo lo que ella nos da, todo lo que ella nos entrega para, para que el día de mañana nosotros podamos ponerlo en práctica, ¿verdad? ¿Cierto? Y poder hacer entonces de todo lo que aprendamos una mejor vida cristiana, una mejor vida de creyentes, pues la palabra de Dios fue inspirada, fue escrita para cumplir propósitos eternos de Dios. Esos propósitos se revelan a través de nosotros y nosotros hemos sido llamados por Dios, escogidos por Dios, elegidos por Dios, predestinados por Dios para llevar adelante el cumplimiento de los propósitos eternos de Dios. Ya les saludo con especial cariño a todos los que se conectan, a todos los que se han conectado. Saludo a mi hermana Verónica Altamirano, que me ha dejado un saludo también. Dios le bendiga, pastor, junto a su linda familia, su linda esposa y familia. Dios les bendiga, un abrazote, dice la hermana Verónica. Igualmente para usted, hermana Verónica. Mi pastor Uriel Álvarez. Qué alegría, pastor, saber de usted. Un saludo desde México. Un abrazo, dice mi pastor Uriel Álvarez. A quien tuve la bendición, la dicha de conocer ahí en Bogotá, en Colombia. Ahí nos juntamos en una oportunidad en un congreso, en el Congreso de Avivamiento, en el año, creo que el año 2012, ya 2012. Junto al pastor Sergio estábamos ahí en Bogotá y nos encontramos, estuvimos alojados ahí en el mismo hotel. Y fue una bendición, pastor, conocerle. De verdad, una alegría. Siempre sigo lo que va publicando, lo que va transmitiendo también. Así que mi pastor Uriel, un abrazo allá a México también. Dios bendiga a mi pastor Uriel. La hermana Vilma Reyes también se ha conectado. El Señor le bendiga, pastor, junto a su hermosa familia. Ya a todos los que van a ir agregándose, un cariñoso saludo a todos en estos días que han sido días bastante especiales, ya bastante particulares por situaciones que han sucedido muy cerca de nosotros. Quizás no me estén viendo, pero de igual manera enviar un abrazo fraterno a la familia Leiva, ya a Heraldo, a su madre, a su hermano, su cuñado, producto de la partida de Gabriela Leiva y su pequeñita. De verdad que hoy fueron los funerales de ambas y fue un momento bastante recogedor junto a la familia, los amigos, familiares. Así es que a la distancia enviamos nuestro cariño y nuestro abrazo a la familia. ¿Ya? Espero que se esté escuchando bien, espero que haya buen audio para poder, ¿cierto? Entrar de lleno a lo que quisiera compartir con ustedes esta noche. Por varias noches he estado compartiendo palabra del Señor, la que espero que sea de bendición para todos ustedes. Se trata de eso, de compartir la escritura, de compartir la palabra, ya, y poder aprender juntos, ya. La idea es que usted pueda, cierto, recepcionar lo que más pueda, cierto. Eh, si quiere también puede tener su Biblia a mano, sería muy bueno, cierto, que la tuviera a mano, de manera que cuando yo lea un texto usted lo pueda verificar, pueda certificar que lo que yo estoy diciendo de la escritura sea lo que está escrito, ¿ya? Por lo tanto, este momento especial tiene ese propósito, de poder compartir palabras, de poder reflexionar en ellas, y que a la luz de la escritura, ¿cierto?, podamos crecer un poco más en fe, podamos crecer en gracia, podamos crecer también en conocimiento de la palabra del Señor, ¿ya? Así es que voy a eliminar la música un ratito y
vamos a ir de lleno a poder compartir juntos ya este tema que yo denominé madurez espiritual. Ya, madurez espiritual. Ese es el tema que vamos a abordar durante estos minutos. Y la idea de la madurez espiritual es que podamos nosotros crecer, podamos experimentar un crecimiento espiritual, porque todos nosotros lo necesitamos. ¿Ya? Voy a partir ya, he partido, voy a basar esta enseñanza en un texto que a mí me llama mucho la atención y lo he predicado en muchos lugares, ya en mi país y en otros países también, donde he tenido la oportunidad de estar, en Brasil sobre todo, en Perú creo, que es Filipenses capítulo 3, versículo 12. Ya, Filipenses capítulo 3, versículo 12. Y vamos a leer aquí en el nombre de nuestro Señor. Dice el verso así: no que lo haya alcanzado ya, dice el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Filipenses, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, dice la versión Reina Valera, pero podríamos traducirlo, por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también asido o alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese es nuestro texto, va a ser nuestro texto base para plantear el tema de la madurez espiritual. Porque alcanzar un nivel de madurez espiritual no es una cosa de la noche a la mañana. No se trata de que hoy usted y yo seamos inmaduros y ya mañana vamos a ser maduros. No se trata de eso. No es así de rápido. No es así de sencillo tampoco llegar o alcanzar un grado de madurez espiritual, un grado de crecimiento espiritual. Sigo diciendo que los cristianos efectivos y de impacto son aquellos que tienen una gran pasión y un deseo de seguir creciendo. ¿Y por qué tomé este texto de Filipenses y que es un escrito del apóstol Pablo? Porque hay un dato muy interesante, histórico, en relación a este texto. El apóstol Pablo, al escribir Filipenses, él ha desarrollado ya una larga carrera ministerial. Desde que Jesús se le apareció camino a Damasco hasta el tiempo de escribir Filipenses, por lo menos se calculan que Pablo ya había desarrollado por lo menos 20 años de ministerio. Durante esos 20 años de ministerio, el apóstol Pablo ha recorrido muchos lugares, ha ido a muchas naciones, ha levantado muchas iglesias, ha tenido muchas experiencias de fe. El apóstol no ha perdido tiempo desde el día que Dios lo llamó y hasta que escribe precisamente este párrafo. Dice que él no lo ha alcanzado ya, y que tampoco ya es perfecto, sino que sigue, procura, se alienta a sí mismo a seguir adelante para ver si logra alcanzar aquello para lo cual él reconoce que ha sido llamado. Entonces hay una lección muy importante que vamos a descubrir primero. Que el apóstol dice que él no ha llegado a un lugar, que no ha llegado a un nivel, que no ha alcanzado. ¿Qué es lo que no ha alcanzado después de 20 años de ministerio, después de haber predicado en muchos lugares, de haber sido testigo de la conversión de muchas personas, de haber levantado muchas iglesias, de ser pregonero, de ser un predicador apasionado, de experimentar también sufrimiento, dolores, persecución, crítica, rechazo?
Pero 20 años después de su llamamiento, de su llamado, ya él dice no ha alcanzado a llegar a la estatura que él procura quizá llegar. Y la respuesta de aquello la vamos a ir descubriendo durante todo este tiempo de estudiar el proceso de la madurez espiritual. Entonces los creyentes de impacto, como la vida que vivió y la que sirvió el apóstol Pablo, son aquellos que tienen una gran pasión y un gran deseo de seguir creciendo. ¿Tiene usted un deseo de seguir creciendo? Si lo tiene, gloria a Dios. Son aquellos que no se conforman en el nivel que están y siempre tienen una meta de crecimiento. Es importante crecer. ¿Quiere usted crecer en la gracia de Dios? ¿Quiere usted madurar en la fe? Entonces, si está dentro de ese grupo, gloria a Dios. Gracias al Señor por eso. Los creyentes de impacto, los creyentes que buscan crecer, continuamente buscan fuentes para desarrollarse y madurar. El nivel de madurez y crecimiento que tenga cada persona, o en este caso algún líder de la iglesia, ¿cierto?, va a determinar qué ministerio va a ser el que va a desarrollar, ¿ya? Por eso es importante que nos mantengamos todo el tiempo creciendo, que procuremos crecer, que anhelemos crecer todo el tiempo. ¿Cuál es la meta final de Dios para nosotros? ¿Hay una meta final? Sí. Sí, ciertamente hay una meta final, que es la gloria eterna de Dios, ¿ya? Pero mientras nosotros vivamos aquí, sigamos pisando esta tierra y sigamos siendo creyentes cristianos que vivimos la fe aquí, en esta tierra, la meta final del Señor es llevarnos a ser perfectos o maduros. Ese es el proceso de aquel que la buena obra empezó en nosotros y la perfeccionará hasta el último día de nuestra vida. La perfeccionará. Vamos a hacer permanentemente una vida en proceso, una vida en continuo proceso. No vamos a dejar de vivir y experimentar el proceso de Dios en nuestra vida. Ya Dios no está tan interesado en nuestra comodidad, sino que Él está interesado en nuestra madurez espiritual. Es importante saber que no se trata el Evangelio de recibir prosperidad, de recibir bienes para poder vivir cómodamente y plácidamente. Creo que eso es algo que nosotros no lo vamos a conseguir siendo comprometidos en nuestro trabajo, ¿cierto? Responsables, ¿cierto? Pero no nos confundamos con la teología de la prosperidad que indica que, ¿cierto? Usted va a vivir próspero, nunca se va a enfermar, nunca va a pasar una necesidad, nunca va a experimentar ningún dolor. No es eso. Ya creo que el Señor está más interesado en que nosotros crezcamos espiritualmente, maduremos espiritualmente, más que mantenernos tranquilos económicamente. Esa es una verdad que tenemos que asumirla nosotros como creyentes. Que Dios está más interesado en nuestra madurez espiritual. Buscad el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás será una añadidura, un agregado de parte de Dios para nosotros. Y vamos a leer un texto que avala todo lo que yo le estoy diciendo. Y usted lo puede buscar en su Biblia, puede ir al libro del Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 48. Ya he dicho varias cosas, que los cristianos efectivos y de impacto son aquellos que tienen una gran pasión y un gran deseo de seguir creciendo. Ya son personas que no se conforman en su nivel que están y siempre tienen una meta de crecimiento, siempre están buscan fuentes para desarrollarse y madurar, siempre están deseando conocer un poco más, conocer un poco más de Dios, conocer un poco más de su palabra. Y yo decía que Dios no está tan interesado en nuestra comodidad, sino más bien creo que el interés de Dios es nuestra madurez espiritual y nuestro crecimiento espiritual.
Bien, leamos Mateo capítulo 5, versículo 48, dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y qué tremenda declaración de los labios de Jesús. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vamos a colocar el contexto de este versículo. El capítulo 5 del Evangelio de Mateo partirá hablando acerca del sermón que Jesús da de las bienaventuranzas. Y va a exponer varios puntos que son importantes para nosotros. Dice que nosotros debemos ser sal de la tierra, debemos ser la luz del mundo. Frente a la ira debemos de aprender a reaccionar. Habla acerca del adulterio, del divorcio, de los juramentos, del amor hacia los enemigos. Que nosotros como creyentes, como cristianos, debemos amar a nuestros enemigos. Y Jesús va planteando, el Evangelio va planteándonos en niveles muy altos de logros por alcanzar. De verdad, porque dígame usted, si no es bastante complicado amar al enemigo. Hay enemigos que nosotros consideramos que no son ni siquiera dignos de ser nombrados. Y Jesús nos está diciendo ahí que debemos de amar a nuestros enemigos. Bienaventurados los pobres, los que padecen injusticia, los bienaventurados los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores. Entonces, Jesús está poniendo niveles muy altos de exigencia y son difíciles de alcanzar bajo nuestra propia voluntad, por así decirlo. Pero Jesús dice, finaliza el capítulo 5 diciendo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y lo que está en el capítulo 5 del libro de Mateo, ya es un resumen de lo que Jesús está enseñando, ya de lo que la Biblia enseña, de lo que es el propósito de salvación, el objetivo del Evangelio, el objetivo de Jesucristo y el gran anhelo del corazón de Dios es que nosotros lleguemos a ser como Cristo. ¿Me escuchó? Es que nosotros lleguemos a ser como Jesús. La palabra perfecto que se indica ahí en el texto deriva de la palabra griega que es telios, que significa básicamente, la palabra telios en griego significa básicamente alcanzar una conclusión o un final previsto. Y a menudo se traduce como madurez. O sea que lo que Jesús está diciéndonos aquí, sed pues vosotros maduros, sed pues vosotros maduros, sed vosotros perfectos, alcancen el propósito, alcancen el objetivo que el Padre quiere que alcancemos. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y es ahí donde la reflexión de la madurez espiritual nos invita, el Señor nos invita, el Evangelio nos invita a poder lograr alcanzar estos niveles de madurez espiritual. ¿Dónde estamos nosotros? La verdad es que el análisis podemos hacerlo cada uno, ¿cierto? Porque los niveles de exigencia son muy altos. Ya, esa perfección es totalmente imposible en el propio poder del hombre. Por nosotros mismos es imposible llegar a donde Cristo quiere que llevemos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de lo que Jesús dice respecto del adulterio. Ya dice, oíste que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. No se trata solo de una cuestión
física de actos, sino que Jesús va mucho más allá y dice que si uno mira, desea, ya está adulterando, ya sea desde la perspectiva del hombre o de la mujer, cualquiera sea la situación. Entonces ese nivel es bastante alto, es casi imposible de, lograr por el poder propio del hombre, ¿ya? Pero hay algo que es aún más trascendente, porque Dios no se equivoca y la palabra de Dios no se equivoca. Mateo capítulo 19, versículo 26 dice que lo que es imposible para los hombres, para Dios es todo posible. Para Dios es todo posible. Eh, Dios, Dios provee el poder para cumplir lo que requiere. Dios es el que lo provee. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda. Es el Espíritu Santo el que va a entregar, ¿cierto?, la capacidad, va a entregar la fuerza, va a entregar el poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Ya? Recibiréis esa autoridad. A veces pensamos, sobre todo cuando estamos muy asociados al área pentecostal de la iglesia, que cuando decimos o escuchamos o leemos recibiréis poder, solo lo asociamos a una cosa de milagros, de sanidades, y no es así. El poder de Dios está para cubrir todas las áreas de nuestra vida. Y de verdad que necesitamos no solo un milagro de sanidad, un milagro de fe en nosotros que actúe poderosamente para llegar a esos niveles que Cristo quiere que lleguemos. De verdad que el capítulo 5, al Sermón del Monte, y todo el capítulo 5 y el capítulo 6 y el capítulo 7 van a revelar la medida del Señor y de verdad que nosotros como hombres quedamos al descubierto en nuestra incapacidad y en nuestra imposibilidad de poder llegar a ser como Dios quiere que seamos, perfectos. Pero no imposible si estamos con la ayuda de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Ya no hay nada imposible. La justicia imposible se vuelve posible para aquellos que confían en Jesucristo, para aquellos que confiamos en Jesús, para aquellos que oran, que oramos, que buscamos. Es como lo que decía Pablo, yo no lo he alcanzado ya, llevando 20 años de ministerio, llevando 20 años de una vida poderosa en las manos del Señor. Dice, 20 años después de aquello, dice, yo no he alcanzado a llegar al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, y ese premio ya lo vamos a revelar. Pero solamente en la justicia de Dios podemos alcanzar lo que Cristo quiere que alcancemos, lo que Dios quiere que alcancemos. Eso es ir a la madurez espiritual. Si queremos madurar, entonces Mateo capítulo 5, verso 48 nos decía, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La palabra perfecto es la palabra griega telio, que significa maduro, completo, terminado. ¿De dónde proviene la palabra perfecto en el texto? De la palabra griega telio, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y significa maduro, completo, terminado. El propósito final del Señor es llevarnos a la madurez, a la estatura de su Hijo Jesucristo. La palabra perfecto significa sin defecto. La palabra perfecto no significa sin defecto, sino uno que es maduro. ¿Ya? Es alguien que ha alcanzado madurez espiritual. Hay dos formas, lo puede apuntar ahora. Así que está allí tomando algunos apuntes. Hay dos formas en que debemos crecer y madurar desde la perspectiva de Dios, según la perspectiva de Dios. La primera es crecer y madurar en calidad. Y cuando hablamos de calidad, hablamos de desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Desarrollar el carácter de Cristo, tener el fruto del Espíritu desarrollado en nosotros. El amor, el gozo, la paz, la benignidad, entre todos los componentes del fruto del Espíritu.
ya es procurar llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, una de las formas de crecer y madurar espiritualmente es crecer y madurar en calidad para desarrollar el carácter de Cristo. Lo segundo es procurar madurar y crecer de una forma integral. Y esto significa que el creyente, usted y yo, debemos aprender y conocer al menos de forma integral todo lo relacionado con el consejo de Dios. Todo. Porque hay muchas áreas, hay diferentes tópicos que nosotros debemos conocer para desarrollar, para experimentar el crecimiento, la madurez espiritual. Si vamos a crecer, vamos a crecer de una manera integral. No es conveniente solo pensar que hay una sola área de la vida de fe en la que debemos conocer o la que debemos estudiar, buscar o indagar, sino que hay diferentes áreas. Está la liberación, la sanidad divina, la sanidad interior, la oración, la profecía, la intercesión, la guerra espiritual, la alabanza, adoración, las finanzas, la familia, el evangelismo, la consejería. Cuando hablamos de todos estos tópicos, cuando estamos mencionando todos estos puntos de vista, ya tal conocimiento de todas estas cosas nos va a llevar a un crecimiento integral, a un crecimiento completo, de poder cubrir todas las áreas. Y de verdad que al verlo así, a la luz de lo que estamos estudiando, a la luz de lo que estamos compartiendo, la exigencia es bastante alta. Ya no es solamente el darle énfasis a un área específica, sino a las diferentes áreas de forma general. Muchos ministerios y creyentes no crecen ni maduran integralmente porque a veces está enfocado como iglesia, como ministerio, qué sé yo, como persona, en un solo tópico. Por ejemplo, se habla, hay iglesias, ministerios o personas que se enfocan solo en el área de la familia, otros solo en el área de evangelismo, otros solo en el área del conocimiento. Y se va perdiendo lo integral de ser un todo, de conocer todas las áreas de la vida de la fe para crecer espiritualmente. ¿Ya? El énfasis de un ministerio, de una iglesia o de un creyente no debe ser una sola área, sino Jesucristo, porque Él es todo el consejo de Dios. Conociendo a Cristo vamos a conocerlo todo. ¿Ya? ¿Cuánto nos falta para llegar a ese nivel de madurez espiritual? No lo sé, creo que cada uno puede ir a la luz de lo que vamos aprendiendo, lo que vamos estudiando, decir, bueno, a mí me falta, creo que estoy recién empezando, estoy recién comenzando, no sabía que esto era así. Bueno, si el Señor le llamó, si Dios nos llamó, Él nos va a preparar y Él nos está preparando ya. Ya debemos de crecer y madurar en cantidad. Una de las razones por las cuales Dios no nos puede confiar su herencia muchas veces porque todavía somos niños espiritualmente. Todavía somos bebés espirituales y no podemos crecer. El Padre no nos puede confiar más de lo que podemos recibir por gracia. Ya debemos de crecer y madurar en cantidad. Una de las razones por las cuales Dios no nos puede confiar su herencia, decía, repito, es porque todavía somos niños espiritualmente. Por ejemplo, si usted es un padre de familia, no le daría, ¿cierto?, una pistola a su hijo de 5 años, por supuesto que no. No se la pasaría, porque te consideraría que él no está capacitado, ni calificado, ni habilitado para el manejo de un arma de fuego a esa edad. Sería un absurdo, ¿ya? O si usted tiene mucho dinero como padre, no se lo daría todo porque un pequeñito de 2 años, 3 años, 5 años no sabría qué hacer con él. Por lo tanto, usted va a esperar ¿qué?
Y yo, ¿qué he hecho también con los míos? Esperar que crezcan y maduren para poder confiarle, para poder entregarle algo que Él pueda bien administrar. Dios nuestro Padre quiere darnos herencia, ya su autoridad, poder, pero si no estamos lo suficientemente maduros para recibirla, todo eso nos puede conducir a nuestra propia destrucción. ¿Ya? Por eso es importante crecer espiritualmente, por eso es importante el crecimiento espiritual, el desarrollo del carácter de Cristo en nuestra vida es fundamental para poder avanzar en la fe, para poder avanzar en Cristo, para poder avanzar en el Evangelio. Ese es el deseo de mi corazón, que todos nosotros como iglesia, como creyentes, podamos avanzar, podamos crecer, experimentar y desarrollar en nosotros el carácter de Cristo. Mire lo que dice Gálatas, el libro de Gálatas, capítulo 4, versos 1 y 2. Gálatas, capítulo 4, versos 1 y 2. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque sí es señor de todo, pero está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Este texto nos indica que no hay ninguna diferencia entre un esclavo y un hijo heredero, un pequeño hijo heredero. Ya no hay ninguna diferencia. Ya el niño es niño y en nada difiere del esclavo. Estamos hablando de tiempo muy antiguo, por lo tanto hay que contextualizar este texto para poder entenderlo hoy día. El padre todavía no puede confiarle la herencia al niño, ya por eso es importante tomar la decisión de crecer y madurar para disfrutar todas las bendiciones de Dios. ¿Dios quiere bendecirle? ¿Dios quiere bendecirnos? Sí, ya, Dios quiere bendecirnos. Amén. Bueno, voy a parar un momentito para poder saber si está comprendiendo o entendiendo este tiempo que estamos teniendo, ¿cierto?, de la palabra del Señor. Voy a poner un cántico mientras, ¿cierto?, usted va pensando, va digiriendo, ¿cierto?, lo que hemos conversado hasta este momento, y si puede comentarme ahí en la transmisión, ¿cierto?, puede dejar su comentario respecto de lo que ya estamos hablando. Si hay algún puntito que a usted le ha llamado la atención, que si hay algo que le ha provocado bendición a su vida, puede comentarlo mientras coloco un cántico de alabanza, ¿cierto? Y después seguimos en otra parte más de este tema que se llama madurez espiritual.
amén, ya estoy de vuelta, ¿cierto? Habíamos puesto este cántico para poder darle tiempo a usted si comentaba un poco lo que estábamos enseñando en relación a la madurez espiritual. Roberto Silva, hermano Jeremías, hermano Roberto, dice: siempre de una u otra manera he anhelado seguir cada vez más crecer en la gracia del Señor Jesús. Amén, hermano Roberto. Un buen anhelo, un buen deseo. La hermana Guillermina Pinchere dice: bendiciones, pastor, Dios es maravilloso, nos da la oportunidad de crecer y poder desarrollar su carácter. Qué bendición más grande poder desarrollar, ¿verdad?, el carácter de Cristo. Ya, eso es lo que busca Dios, que desarrollemos el carácter de su Hijo Jesucristo. Ya, acá más comentario, dice: bendiciones, pastor. Hermana Jessica Salvo, ¿me podría dar los versículos? Creo que le alcancé a ver. Los versículos que hemos visto hasta el momento, mi hermana Jessica, son el primero, Filipenses, ¿ya? Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versículos 12 al 14. Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14. ¿Ya? Luego vimos Mateo capítulo 5, verso 48. Mateo capítulo 5, verso 48. Y el último que vimos es Gálatas capítulo 4, perdón. Gálatas capítulo 4, versos 1 y 2. ¿Ya? Entonces, Filipenses 3, 12 al 14, Mateo capítulo 5, verso 48 y Gálatas capítulo 4, versículos 1 y 2. Ya, hermana Marianela dice: muchas bendiciones, pastor, a todos. Amén. La hermana Jimena Gallardo dice: amén, pastor, gracias por estar siempre preocupado de que crezcamos en la palabra y poder conocer más de ella y saber cuál es nuestro nivel y cuánto nos falta. Seguiremos estudiando. Amén. Así es, debemos de seguir estudiando la palabra del Señor. La hermana Rosa dice: que difícil es perdonar a quienes nos dañan nuestro corazón, pero en la misericordia de Dios Él nos perdona cada día nuestras faltas. Así es, el Señor siempre nos perdona, hermano Rosa. El hermano Roberto nuevamente dice: en estos tiempos aún más me sigo analizando y anhelo, como nos enseña la palabra de nuestro Señor, lograr tener un mejor y mayor crecimiento espiritual para lo que nuestro Señor Jesús estime seguir haciendo, ¿verdad? Dice: en mí, dice el hermano Roberto. Amén. Bien, vamos a seguir adelante. Vamos a poder reflexionar en el texto que habíamos leído, el último texto que habíamos compartido, ya que estaba en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Y un poco antes habíamos hablado de que el Padre quiere confiar su herencia, pero el Padre Celestial no va a confiar su herencia en quienes aún somos niños espiritualmente. Debemos de desarrollar crecimiento en nuestra vida hasta que seamos, ¿cierto?, plenamente capaces o maduros para poder recibir, ¿cierto?, la herencia, esa herencia que viene acompañada de la gracia de Dios, de poder del Señor. Toda la unción de Dios que recibimos, la vamos a recibir, ¿cierto?, en la medida que vayamos nosotros desarrollando el carácter de Dios, vamos madurando o creciendo espiritualmente. Nadie va de la noche a la mañana a convertirse ni en un maestro, ni en un pastor, ni en un evangelista, ni va a desarrollar todos los dones del Espíritu, talentos, nada, sino que en la medida que vayamos creciendo, a medida que vayamos avanzando,
el padre va a ir confiando sobre sus hijos la herencia. Pero este texto tiene un contexto y que es muy enriquecedor cuando uno lo estudia, lo analiza, porque el texto dice ya que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todos, sino que está bajo tutor y administrador hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Qué está hablando el apóstol Pablo acá? ¿Hacia qué está haciendo referencia? Recordemos que Pablo es judío, que él tiene ascendencia judía, que él ha vivido, también conoce mucho de la cultura judía, de la cultura griega, de la cultura romana, tiene conocimientos Pablo acerca de la forma de vida de tanto de los griegos, los romanos y de los judíos. Pero esta alusión que hace Pablo aquí en Gálatas acerca de que el niño, ¿cierto? El heredero, que el niño nada difiere del esclavo, son tiempos muy antiguos, estamos hablando de 2000 años atrás, donde la esclavitud existía, era real, ¿ya? Y un hombre adinerado tenía en su lugar, en su casa, cierto esclavo, pero también tenía hijos. Y si este hombre tenía muchas posesiones, es evidente que el niño, cierto, que nacía, se constituye heredero. Y mientras ese niño no creciera, cierto, en nada difería, cierto, en cuanto a autoridad, cierto, del esclavo. Están a un mismo nivel, dice. Pero el niño es heredero, ya, aunque no practica la herencia, no está a cargo de la herencia, sigue siendo heredero. Pero mire, al investigar, uno se encuentra con cosas que son muy destacables. Por ejemplo, la historia relata que hasta la edad de 12 años, todo niño judío hasta los 12 años estaba bajo el control directo y absoluto de su padre. Pero con la celebración de una fiesta que se llamaba el Bar Mitzvah, ya el cual era observado el primer día de reposo después de su 12º cumpleaños, el padre del niño decía esta oración, ya a los 12 años. Bendito seas tú, oh Dios, que has quitado de mí la responsabilidad por este niño. El niño a su vez oraba con estas palabras y decía, oh Dios mío, y Dios de mi Padre, en este día solemne sagrado que marca mi paso de la niñez a la vida adulta, levanto mis ojos ante ti con humildad y declaro con sinceridad y verdad que de ahora en adelante guardaré tus mandamientos y seré responsable por todas mis acciones delante de ti. Mire qué bonita ceremonia era lo que se producía en el contexto judío. Hasta los 12 años el niño permanecía bajo la tutela del padre y luego él pasaba a ser, cierto, entregado a un tutor. Pablo fue criado con un tutor. Él fue, dice la escritura, criado a los pies de Gamaliel, un hombre muy sabio, uno de los sabios de Israel de su tiempo. Por eso él aprendió y fue, cierto, un muy gran conocedor de la ley judía, de las costumbres judías y de todo lo que es la historia de su pueblo. Pero a la edad de 12 años, el niño pasaba desde la niñez a la adultez en esta ceremonia donde el padre decía, has quitado de mí la responsabilidad por este niño, y el niño a su vez oraba diciendo, oh Dios mío, en este día solemne y sagrado que marca mi paso de la niñez a la vida adulta, levanto mis ojos ante ti con humildad, y declaro con sinceridad y verdad que de ahora en adelante guardaré tus mandamientos y seré responsable por todas mis acciones delante de ti. Para irse, cierto, ya a manos del tutor, y el tutor, cierto, prepararlo para que luego ya se convirtiera en heredero definitivo o ya pudiera tomar también autoridad en la casa de su padre. ¿Ya? Pero si somos niños no podemos, el padre no nos puede confiar nada. Tenemos que crecer. Usted y yo tenemos que crecer espiritualmente. ¿Y cuáles son los pasos que debemos seguir para crecer espiritualmente? ¿Cuál cree usted? Ya, si usted anhela crecimiento espiritual, hay algunos pasos que son importantes y dignos de considerar. Y si está, cierto, acompañándome en este tiempo y tomando apunte, ya, un primer paso es
haga un compromiso y tome una decisión seria de crecer en el Señor. El primer paso es hacer un compromiso, tomar una decisión seria de crecer en el Señor. Lo voy a repetir para que lo escriba. Haga un compromiso y tome una decisión seria de crecer en el Señor. El crecimiento personal es una decisión de calidad y es personal. Cada uno debe hacerlo por cuenta propia. Debemos nosotros anhelar crecer. No es un proceso automático, ya es una decisión que usted mismo tiene que tomar. Por lo tanto, Dios no la puede tomar por usted, ni su familia, ni su pastor. Usted mismo es quien debe decidir madurar y crecer espiritualmente. ¿Ya? ¿Quiere crecer? ¿Quiere madurar espiritualmente? Uno como pastor quiere ver a sus hermanos crecer. Ya quiere verlos crecer espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente. Y durante todo este proceso de crecimiento espiritual, Dios hace su parte. Mientras vamos creciendo espiritualmente, Dios hace lo suyo. El que la buena obra empezó, será fiel en perfeccionarla cada día. Y nosotros debemos hacer la nuestra, ¿ya? Porque el crecimiento es de Dios. Dios quiere el crecimiento de su iglesia. Él lo manifiesta, lo revela, se lo inspira al apóstol Pablo. En la primera carta de los Corintios, y aquí puede anotar otro texto, Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 6 al 9. El apóstol Pablo escribe y dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, el texto nos está diciendo que el que da el crecimiento, el que entrega el crecimiento, es Dios. Pasos que debemos seguir para poder crecer espiritualmente. El primero de ellos, hacer un compromiso y tomar una decisión seria de crecer en el Señor. Tenemos que tomar ese compromiso. Dios da el crecimiento, pero nuestro trabajo es plantar y regar. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor, decía Pablo. Hay ciertas decisiones que usted y yo debemos de tomar como creyentes para llegar a la madurez y al crecimiento espiritual. ¿Ya? Hay decisiones que tenemos que tomar. Primero, tenemos que decidir, como decisión, ser un creyente maduro. Decida usted ser un creyente maduro. Decida crecer en la gracia de Dios. Dios tiene propósitos que cumplir, propósitos eternos. Y ahí hay algo que a lo mejor usted y yo no hemos hecho, que es tomar la decisión de crecer en el Señor. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, porque veíamos minutos atrás la imposibilidad nuestra de poder llegar a la estatura, llegar a los niveles que Cristo nos está planteando en Mateo capítulo 5 y capítulo 6. Y Él dice que debemos ser perfectos como el Padre es perfecto. Entonces esa imposibilidad se transforma en una posibilidad cuando actúa en nosotros el poder de Dios. Si hay una decisión en nosotros de madurar, de crecer, sin duda alguna que ese proceso va a ser acompañado por el Señor. Primera decisión, decidamos crecer y ser un creyente maduro. ¿Ya? Y uno de los métodos para el crecimiento es la autodisciplina. Un método para crecer espiritualmente es la autodisciplina. ¿Tiene usted hambre de crecer y madurar espiritualmente? Hay que tomar decisiones de calidad. Por ejemplo, hay que disciplinarse en el estudio de la palabra. Hay que disciplinarse en la oración. Hay que tener una disciplina de lectura. Hay que tener una disciplina de oración.
la lectura de otros libros, asistir a seminarios, desear estudiar, anhelar, buscar, indagar. Comience a hacer cosas que van más allá de lo que el resto de las personas hacen. Se lo repito, comience a hacer cosas más allá de lo que el resto o el común de las personas está haciendo hoy día. La autodisciplina es importante. Empecemos con estas pequeñas cosas. Hagámoslo ahora, no lo dejemos para mañana, sino que organicemos delante del Señor nuestra vida y las prioridades. ¿Ya? Es importante. Ese es un método, la autodisciplina. Voy a repetir el primer compromiso, el primer paso para crecer espiritualmente es hacer un compromiso y tomar una decisión seria de crecer en el Señor. Ahora, un método para crecer es la autodisciplina. Comience a autodisciplinarse. Comencemos a autodisciplinarnos, en el estudio de la palabra de Dios. Autodisciplinémonos en la oración. Tengamos una disciplina de oración, una disciplina en la lectura de libros. Puede usted buscar el consejo del pastor para leer algún libro, buscar el consejo de un anciano, ¿cierto? De una persona que es más madura que nosotros, que tiene un conocimiento mayor que nosotros para que nos indique el camino, nos guíe en el camino al desarrollo de la madurez espiritual. Comencemos a hacer cosas que van más allá de lo que el resto de las personas hacen, de lo que el resto o el común y corriente cristiano hace. Hay que cruzar la barrera de lo común para poder llegar a un nivel de madurez espiritual. El crecimiento debe ser algo planificado y no automático. El crecimiento no se va a dar así de la noche a la mañana. Debemos de tomar una decisión, tenemos que tener autodisciplina, ¿cierto? Y este proceso, ponerlo en las manos del Señor, ya tomar decisiones que nos lleven a tener prioridades en el orden de nuestra vida. Primero Dios, nuestra relación con Él, la familia, la iglesia, el servicio en la iglesia y el trabajo. ¿Ya? Decisiones basadas en prioridades. Si Dios es primero, su obra es primero, la familia, la iglesia, en ese orden Dios nos va a respaldar y nos va a ayudar. ¿Quieres ser un líder o un creyente maduro? ¿Quieres ser un hombre, una mujer madura en el Señor? Bueno, se nos ha pasado bastante rápido las horas. Ya voy a dejar hasta aquí hoy esta enseñanza. Si usted me ha acompañado durante este tiempo, lo invito a dejar un comentario más. Voy a colocar un trocito de un cántico para luego estar finalizando y dando gracias al Señor por este tiempo de la palabra del Señor. ¿Ya? Puede dejar ahí algún comentario breve, pequeño, que le ha parecido, si ha podido usted ser bendecido a través de esta enseñanza. Así que